Hoy, en mijalapa.com, te presentamos a Manuel Conde Orellana, Meme Conde. Nació en la ciudad de Guatemala el 20 de diciembre de 1956. Es abogado y notario y ha desempeñado múltiples cargos públicos, como secretario general de la Presidencia de la República, secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República y vocero presidencial. Fue diputado al Parlamento Centroamericano del año 1991 a 1996. Es diputado al Congreso de la República desde el año 2016. Se postula por primera vez al cargo de presidente de la República como parte del partido Vamos y busca ser el primer candidato en la historia de Guatemala en ser electo por el partido oficial. Te invitamos a conocerlo. Hoy nos engalanamos en mijalapa.com porque tenemos la presencia en nuestro programa de nuestro candidato a presidente por el partido Vamos, el señor Manuel Conde, más conocido como Meme Conde. Bienvenido a nuestro programa. Es para mí un verdadero gusto, un honor poder participar en este programa, poder compartir con toda la audiencia, con todos los seguidores de esta plataforma, con toda la gente que tenga acceso a este material. De verdad, es un privilegio, un honor y una gran oportunidad poder conversar con ustedes cuando estamos ya adentrándonos a la recta final de la campaña electoral, pero cuando estamos adentrándonos también a la recta final de esos momentos especiales para poder compartir con todos los puntos de vista que sustentan nuestro proyecto político y los que han inspirado a Meme Conde durante toda su vida política. Cuénteme, para que nos conozcamos, ¿quién es Manuel Conde? Manuel Conde es un guatemalteco que nace en un hogar de políticos. Soy tercera generación en la política. Mi padre y mi abuelo hicieron política. Mi madre también hizo política. No tengo un espacio de mi vida en el que yo no me haya visto dentro del ejercicio de la política desde muy niño. A mis 40 días de nacido fui presentado en un acto político. En mi propia casa, Monseñor Roselio Arellano me bautizó en mi casa. Mis padres hicieron un acto político dentro del marco del partido político al que ellos pertenecieron, el Movimiento de Liberación Nacional. Mi padrino de bautismo católico fue el licenciado Mario Sandoval Alarcón. Así que mi vida está marcada desde mis primeros años y mis primeros momentos de uso de razón dentro del ejercicio de la política. Manuel Conde, en ese marco familiar, aprende el respeto por la política, aprende las convicciones políticas que abraza, pero también aprende a respetar a aquellos que no piensan como yo, aquellos que tienen otras posiciones políticas, ideológicas, otros ideales. Al final de cuentas, todos somos guatemaltecos y estemos o no del mismo lado en el espectro político, nos debemos respeto y consideración. Así que a lo largo de mis más de 35 años de vida política, esa ha sido mi conducta. Respetar a los que no piensan como yo, querer y amar a los que piensan como yo y ser solidario y ser compañero con ellos en el transcurso de la vida política. Me hice abogado no para ser juez ni para ser litigante, me hice abogado para ser político. Me considero un hombre de Estado. Impartí cátedra sobre teoría del Estado por 19 años en distintas universidades. Entiendo y conozco al Estado. No lo confundo con el gobierno como muchos de los contendientes políticos. Y he servido a mi país. Trabajé en el organismo judicial cuando fui un estudiante de Derecho. Fui secretario general de la Presidencia, primer secretario de la Comisión de Paz del Gobierno de la República. Y he sido legislador. Fui diputado al Parlamento Centroamericano. En 1996 fundé una oficina de consultoría política internacional. He podido trabajar con 9 presidentes en América Latina. Fui consultor del proceso de paz de Colombia del año 96 al 2000. Así que mi vida política transcurre por todos esos episodios y soy dirigente político, soy diputado. He estado siempre al frente de las decisiones de mi país, nunca me he ausentado. No soy de los que hoy quieren ser presidentes, pero estuvieron 20 años fuera, o aquellos que se van por temporadas y regresan. No, yo he estado en la primera línea de las decisiones políticas de mi país el tiempo que he estado en la política. Así que Manuel Conde no es un accidente político, no es una ocurrencia, no es un invento y menos un capricho. Manuel Conde Orellana es un proyecto de vida
puesto al servicio de mi país. Cuénteme así cortito, ¿dónde nació? Nací en la ciudad de Guatemala el 20 de diciembre de 1956, pero me considero zacapaneco porque desde muy niño fui a Zacapa, crecí en la fragua Zacapa, mi familia es de Hualán, Zacapa, y yo crecí en la fragua Zacapa luego del asesinato de mi padre. Nos fuimos a vivir a Zacapa, vivimos en la fragua, crecí sembrando desde mis 7 años, sembrando tomate, melón, sandía, pepino, regando con toma, con asadones en la mano, con machetes calabozos en la mano. Desde niño, ese es mi contexto. Mi abuelo me enseñó a amar la tierra, a respetar el proceso de la siembra, a aprender a negociar el cultivo de la tierra, a valorar los bosques, a valorar el agua. Tengo una finca en Hualán, Zacapa, que yo cuido, es un bosque natural, que yo cuido, con mi hermano y yo lo cuidamos. Ese es mi contexto. Me hice abogado en la Universidad Rafael Andívar, tengo una especialidad en Derecho Constitucional. Nací en la ciudad de Guatemala, pero de corazón y de sangre soy zacapaneco, soy oriental. Me siento en casa cuando estoy en Jalapa. Hace mucho tiempo se ha hablado mucho de la ideología política. Le tenemos que preguntar siempre, ¿cuál es la ideología de Manuel Conde? Yo soy un hombre democrático nacionalista. Eso quiere decir, soy un hombre nacionalista, conservador, de principios de la derecha. Soy un hombre de derecha. Soy un hombre democrático, soy un hombre que respeta. Fui negociador de la paz, siendo un hombre de derecha. Me senté en la misma mesa con los guerrilleros. Les di la mano, los entendí, los aprecié, me hice amigo de algunos de ellos. No obstante, no estar en mi lado ideológico. Pero soy un hombre nacionalista, soy un hombre democrático y soy un hombre conservador. Soy pro familia, soy pro vida y creo que mi país debe estar sustentado en principios, en valores y en las normas de la ética que nos enseñaron desde niños nuestros abuelos. Así que soy un hombre nacionalista. ¿Por qué le viene la idea y viene esa de ser presidente de Guatemala? La verdad, y lo tengo que decir y lo digo con mucha franqueza, dicen que a los políticos que quieren ser presidentes de Guatemala no deben decir que ellos quieren ser presidentes, sino que el pueblo debe de elegirlos sin que ellos lo digan. Para mí no es esa la norma. Yo tengo la aspiración de ser presidente de Guatemala desde mi temprana edad, desde que yo era niño. Desde que yo era niño yo empecé a decir que yo quería ser presidente de Guatemala. Y yo en el colegio, yo en la universidad, yo siempre lo dije. Y mis compañeros que hoy me verán en esta contienda política dirán, Meme desde muy joven lo dijo, desde muy niño lo dijo. Así que tengo esa vocación, tengo esa meta de vida. Tampoco me corto las venas si no soy el presidente de Guatemala. Tampoco me ahorco en un palo si no llego a ser presidente, no. La motivación la he tenido, el objetivo lo he tenido y lo que yo he hecho, más que montarme en la ansiedad de ser presidente, formarme para ser presidente. Y si Dios y la vida me dan esa oportunidad y si el pueblo así lo decide, estoy preparado. 20 y tantos candidatos a presidente de la República. ¿Qué lo hace diferente a usted? Pues precisamente lo que he dicho. Yo no soy una improvisación, yo no soy un accidente, yo no soy un candidato que está aquí porque tengo el dinero para una campaña, porque tengo amigos que me financian, porque es un capricho que después de tener poder económico ahora quiero tener poder político. No soy un candidato motivado por otros grupos que me quieran llevar al poder para utilizarme. No, yo tengo esa vocación. He trabajado construyendo una vida política muy frontal, muy transparente. Quiero decir algo con mucha humildad, pero lo digo con mucha determinación. Manuel Conde Orellana tiene más de 35 años de vida política y jamás ustedes han oído que a Manuel Conde Orellana lo vinculen a un acto reñido con la ley, lo vinculen a una investigación, lo vinculen a un señalamiento y mucho menos a un bochorno político. Mi vida política ha transcurrido con modestia, con prudencia, siendo lo que yo soy, viviendo con lo que yo puedo vivir. Jamás he querido tener una vida distinta a la que yo puedo darme con mi trabajo. Y creo que esa es una de las fortalezas que yo tengo. La diferencia entre el resto de candidatos y mi persona es esa, que yo he forjado una carrera política a pulso. He venido trabajando en la política desde muy joven. Nunca me he separado de los grandes intereses de mi país. Nunca he estado ausente cuando mi país ha necesitado mi intervención. Y creo haber aportado y creo haber dejado un legado
en mi transcurrir político, que es el proceso de paz de Guatemala, que yo tuve el privilegio de iniciar. No lo terminé porque los que firmaron la paz al final fueron otros, pero las bases, los primeros 3 acuerdos de paz se firmaron en mi época como presidente de la Comisión de Paz, y tengo la satisfacción de decir que las bases de ese proceso tuve, junto a otros grandes guatemaltecos civiles y militares, la oportunidad de establecerlas. ¿En qué ha basado usted su campaña política? Mi campaña política la he basado primero en mi conocimiento del Estado, segundo sobre la base de los resultados que he podido generar yo desde mi labor legislativa. Mi labor legislativa ha sido crucial. Desde 2017 a la fecha hemos trabajado mucho en el rescate de la institucionalidad democrática. Trabajamos muchísimo para sacar de Guatemala esas manos abusivas, perversas que se metieron, que trastocaron los sistemas de justicia, que violentaron las instituciones. Y de 2017 a la fecha, Manuel Conde no ha descansado un día para recuperar la República, para recuperar la independencia y los poderes, para recuperar la soberanía nacional, que es amenazada con aquellos que quieren meter sus manos en la vida nacional, que son extranjeros perversos, que traen ideologías, que traen posturas, que traen argumentos que no son los que los guatemaltecos queremos abrazar. Así que esa ha sido mi dedicación a eso, en eso me he esforzado. Mi labor legislativa ha sido a las claras. Yo no he sido parte de una mayoría parlamentaria porque mi partido no ha tenido esa mayoría. Sin embargo, yo he podido ser un diputado, 2 diputados, y hemos tenido la posibilidad de incidir. Yo, siendo un diputado, he podido lograr desde mi bancada de un diputado impulsar leyes, reformar leyes, detener iniciativas que yo he creído que no son buenas para Guatemala. Así que mi campaña está sustentada en mi experiencia, mi campaña está sustentada en mis capacidades de trabajo. ¿Cómo eligieron a Luis Suárez como candidato a vicepresidente? En la llegada de Luis Suárez al binomio es una cosa, yo diría, providencial. Estábamos con el partido, teníamos la Asamblea Nacional, la habíamos corrido de noviembre a enero. 2 personas más fueron nuestros primeros prospectos. Esas 2 personas en principio aceptaron, pero luego se rajaron. Uno por cuestiones de salud, otro porque su familia no lo respaldaba. Y llegamos a las fechas de nuestra asamblea y no teníamos binomio. Y una tarde, de verdad lo digo y lo cuento así, ya nuestras capacidades de convocar a alguien se fueron agotando. Y el grupo que estábamos en esa decisión, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Vamos y otros asesores, dispusimos dejar en las manos de Dios esa decisión y que Dios trajera a la persona adecuada para ese cargo. Al día siguiente, en un desayuno, alguien propone a Luis Suárez. Y resulta que Luis Suárez estaba fuera del país y no había manera de poderle consultar personalmente, hacerle la invitación personalmente. Entonces la persona que lo conocía más de cerca pidió tiempo para que él pudiera venir al país. Pero no teníamos mucho tiempo. 2 días después llega Luis Suárez a Guatemala. Hablamos con Luis Suárez y él hace lo que cualquier persona responsable haría. Voy a hablar con mi familia. Hablo con mi familia, en 24 horas yo les respondo. En 24 horas Luis Suárez se presenta y dice, acepto el reto. Pero quiero contarles que yo, después de ser 2 periodos decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos, después de haber estado 6 periodos en Junta Monetaria, me veo a la puerta de mi tercera candidatura al rectorado, al decanato. Entonces, hablé con mi familia y tomé la decisión. Y vengo al proyecto a luchar para ganar estas elecciones. Y así llegó un académico, un hombre con más de 33 años de servicio público, un hombre que yo con mucha admiración lo digo, fue conserje en la Contraloría General de Cuentas de la Nación y como conserje inicia su servicio al Estado y empieza a escalar, pasa por 3 o 4 instituciones del Estado, llega a ser decano primero como docente y luego decano de la Facultad de Economía y hoy es un genuino y muy legítimo candidato a la vicepresidencia de la República. De verdad es un orgullo tener a una persona como Luis Suárez de binomio, pero quizá lo más importante es esto,
Él y yo somos complementarios. El animal político soy yo. El conocedor de la administración como la palma de su mano es Luis. Yo conozco la administración pública, he trabajado en los 3 poderes del Estado. Pero el que tiene al dedillo toda la administración pública es Luis. Y recuerden ustedes que el vicepresidente de la República es el que coordina el gabinete social y el gabinete económico del Estado. El legislador constituyente fue muy sabio. Las funciones otorgadas al vicepresidente de la República son más en el campo administrativo, dejándole al presidente en condición de jefe de Estado las funciones políticas del Estado. Así que somos complementarios y he tenido la experiencia de trabajar con Luis y es un gran profesional, pero por sobre todo un hombre muy leal. ¿Por qué cree usted que será el primer presidente que llegue del oficialismo? Porque soy el candidato oficial de un partido que ha hecho un buen gobierno, de un partido que ha tenido un gobernante que ha asumido responsablemente sus decisiones, no obstante la adversidad que el país ha vivido. La adversidad más severa que cualquier gobernante de Guatemala haya podido tener se llama pandemia. Pandemia que doblegó, que arrodilló al mundo, a la humanidad. Nos puso en aprietos esa famosa y mal recordada pandemia. Pero este gobierno, el presidente, ha sido un hombre prudente. El presidente Alejandro Yamatei, lo menciono por nombre. Él ha sido una persona de trabajo. Alejandro no ha descansado un día de sus 3 años, 6 meses de gobierno. Alejandro se puso al frente del país en el momento de la pandemia. Le quedaron mal los que le vendieron vacuna. Él no falló, él pagó. Lo que pagó le despacharon, pero luego ya no quiso pedir lo demás porque le habían quedado mal. Nos atrasamos en vacunación. Sin embargo, él me decía un día, mira, Meme, yo tuve una encrucijada donde yo o pensaba como político o pensaba como médico y decidí pensar como médico y cerré el país 4 días. Si yo no cierro el país 4 días, ya estábamos en el punto en que a los hospitales nacionales no se le permitía el ingreso a aquellos pacientes que se consideraban terminales. 2 días estuvimos así, rechazando al paciente que iba a ser entubado y que corría un alto porcentaje el riesgo de morir. Si yo no cierro el país esos 4 días, eso se hubiera incrementado. El haber cerrado el país esos 4 días detuvo una ola de contagio que nos hubiera llevado a una crisis. Así que este gobierno me permite a mí decir, soy un candidato oficial de un partido que ha hecho un buen gobierno, no perfecto, porque no hay gobierno perfecto, hay errores y se han cometido errores y se han cometido abusos y hay cosas que corregir, pero en su gran mayoría las decisiones han sido correctas y acertadas. Lo que hay que corregir, Meme Conde tiene la capacidad y tiene el carácter de hacerlo. Lo que hay que cambiarlo. Lo que ha salido bien, lo vamos a hacer mejor. Y lo que no ha salido bien, lo vamos a hacer correctamente, cambiando lo que haya que cambiar. Así que puedo decir que me siento cómodo, me siento orgulloso, me siento feliz de ser el candidato de un partido oficial, porque sé que vamos a ganar las próximas elecciones. Si yo pude haber jugado como otros, que jugaban al partido oficial diciéndole soy candidato, pero me dan tal cantidad de dinero a sabiendas que iban a perder, yo jamás condicioné mi participación a tener un seguro de vida, porque yo sabía que iba a perder. Y eso lo hablamos con Alejandro, con quienes somos compañeros de colegio. Yo no vengo aquí a ver si gano, yo vengo aquí a ganar y las condiciones están dadas para que ganemos. Lo único que tenemos que hacer es hacer una buena campaña en la cual le podamos decir a Guatemala que vamos a continuar, no con un gobierno, vamos a continuar con un proyecto. Háblanos un poquito, porque hace poco se hizo la presentación del Plan de Innovación y Desarrollo 2.0. Esa es otra cosa importante. El Plan de Innovación y Desarrollo 2.0 es la continuidad del Plan de Innovación y Desarrollo 1. Pero resulta que el Plan de Innovación y Desarrollo 1 fue resultado de mesas de trabajo en las cuales se elaboró con mucha capacidad ese plan. El 2.0 es un plan que tiene esta peculiaridad. Es un plan proyectado multianual para 4 años.
pero está sustentado en todo el crecimiento económico que el país va a tener y está sustentado en toda la recaudación que vamos a tener. Nosotros sabemos cuánto vamos a crecer en maestros en el primer año, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Cuánto vamos a crecer en salubristas en el primero, segundo y tercero y cuarto año. Cuánto vamos a crecer en infraestructura, porque ya tenemos proyectado multianualmente el presupuesto para esa obra. En fin, es una herramienta valiosísima. Nosotros desde el sector público y en el sector oficial tenemos acceso a toda la información, pero resulta que los demás partidos también, porque tenemos una ley de acceso a la información. Todos los guatemaltecos tenemos acceso a esa información. Los otros partidos no lo han querido usar. Es más, ellos han querido colisionar con las realidades y han venido a cuestionar nuestro crecimiento económico cuando las certificadoras de riesgo más importantes del mundo están calificando a Guatemala como un país seguro para la inversión. Los candidatos tienen que hablar mal de la economía del país para ver si ellos logran llegar al poder. Pero la realidad en el Planil 2.0 está esa proyección multianual debidamente respaldada financieramente y el compromiso de cumplirlo, no como un decreto que le ordena a los guatemaltecos que las cosas tienen que ser como el gobierno las manda. No, el Plan de Innovación y Desarrollo 2.0 es un marco de referencia para que Guatemala construya ese desarrollo participativamente. Al gobierno le toca lo que le corresponde hacer, pero el sector económico, los sectores académicos, los sectores de la salud, los sectores del turismo, los sectores para la inversión de los capitales nacionales y extranjeros tendrán su función. El gobierno hará lo que le corresponde, lo demás lo tiene que hacer la sociedad. Cuénteme un poquito, porque eso es un tema de sumo interés para nosotros. ¿Cómo es su relación con el diputado Jaime Lucero? Bueno, quiero contarles que a Jaime, yo le digo Jaimito, él es para mí un muchacho que yo respeto y quiero mucho. ¿Y por qué digo así? Un muchacho, porque es un hombre joven. Yo en el Congreso he llegado a ser un diputado respetado por su experiencia y por su experiencia en el campo político, en el campo legislativo. Pero quiero contar que Jaime Lucero es un joven que ha llegado al Congreso a trabajar, que ha llegado al Congreso a aprender, que ha tenido cargos importantes en el Congreso, pero Jaime no es un diputado que hace mucha bulla. Él no lo ven ustedes debatiendo cosas absurdas en el hemiciclo, ni peleando en los medios de comunicación con nadie. Jaime Lucero se concentra en el trabajo que le corresponde. Y yo puedo decir sin temor a equivocarme, que en los 2 periodos legislativos que Jaime Lucero lleva en el Congreso, ha traído más desarrollo para Jalapa que en los últimos 20 años. Otros diputados brillaron por su ausencia, mientras Jaime Lucero, siendo un hombre joven, siendo un hombre prudente, ha ocupado la vicepresidencia de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso. Yo lo molesto porque le digo, vos desde esa comisión le haces el guardadito para Jalapa, pero es que así es. Y lo que ha venido a Jalapa y lo que se ha presupuestado para Jalapa, en las cantidades que se ha presupuestado para Jalapa, Jaime Lucero lo ha sabido presupuestar y también apoyar a su ejecución, apoyar a sus alcaldes. Él es un muchacho que está en las aldeas, que está en las comunidades. ¿Por qué? Porque es un muchacho sencillo. Él no es un diputado de arrogancias, de prepotencias, de 10 guardaespaldas. No, él es un hombre tranquilo. Es un muchacho que está trabajando y que primero Dios va a seguir en el Congreso. Porque Jaime Lucero tiene una visión para el desarrollo de Jalapa muy moderna, muy orientada al desarrollo sustentado de Jalapa. Y hemos hablado con él, hemos hablado con sus alcaldes, y yo quiero, como presidente de la gente, sentarme con ellos y poder definir cuáles son las prioridades en carreteras para Jalapa, cuáles son las prioridades en materia de educación, las prioridades en materia de salud, cómo vamos a desarrollar el turismo para Jalapa. Hemos hablado con Jaime de eso. Así que él es un diputado con mente, corazón, brazos y un espíritu amplio y abierto, no solo para Jalapa, para todo Guatemala, porque él también ha hecho prevalecer los intereses nacionales sobre otros intereses. ¿Qué sabe Meme Conde de Jalapa? Bueno, como soy oriental, pues tenemos la misma cultura oriental. Y yo lo que sé de Jalapa, pues resulta que en Jalapa ha sido y fue siempre una fuente de cultura, de educación, de historia,
de muy buenos abogados. Yo tuve varios jueces que eran jalapanecos y yo aprendí mucho de ellos. Y ellos se sentían muy orgullosos de decirse jalapanecos, pero también tenían mucho reconocimiento. Voy a mencionar al licenciado Fernando Bonilla o al licenciado Madlio Carías, que fueron mis jueces, y los menciono porque fueron mis jueces. Yo aprendí mucho de ellos, yo los respeté mucho, yo los aprecié mucho. Pero de Jalapa, también en el deporte, yo hice mucho deporte, fui voleibolista, seleccionado nacional por 14 años. Jalapa es ese cúmulo de valores, de riquezas. Jalapa por su agricultura. Las familias tradicionales de Jalapa han dejado huella también en el sector empresarial, sector agrícola, en los transportes, en todo lo que tiene que ver con educación, mucho intelectual jalapaneco, muchas familias de tradición, pero familias muy respetadas en Jalapa y fuera de Jalapa. Su vocación agrícola, su vocación en términos de ser un departamento con una economía pujante, mucho negocio. Los jalapanecos son buenos comerciantes, aparecen por todo el país. Entonces Jalapa es ese departamento que es parte de una región del oriente del país, pero Jalapa tiene algo en particular. Los jalapanecos son defienden mucho su Jalapa, llevan a su Jalapa mucho en su corazón. Los jalapanecos ausentes que están viviendo en la capital o viven en Estados Unidos, nunca dejan de ser jalapanecos. No digamos los que pasan aquí, siempre su vida. ¿Usted ha escuchado el nombre de un par de personajes jalapanecos? Sí, don José María Bonilla, que tomó la decisión intelectual de hacer unos cambios al himno nacional. Una de los intelectuales, de los maestros que tuvieron el arresto, el valor, el carácter de poder decir, vamos a hacer unos cambios. Seguramente los gobernantes de la época les pidieron esa tarea como para adaptar nuestro canto nacional a una realidad política diferente. Quizá esa fue una de las motivaciones. Y Manuel María Ávila, que también pues otro destacado jalapaneco, que dio mucho y puso muy en alto el nombre de Jalapa, pues son dos de los personajes que yo podría en este momento mencionar. Hay muchos más, otros más contemporáneos, grandes educadores, grandes jueces, gente que de alguna manera desde su vida, desde su ejemplo de vida, han sido referentes no solo para Jalapa, sino para todo nuestro país. ¿Dos lugares que usted ha conocido Jalapa o ha oído hablar de Jalapa? Bueno, los Chorros, que es como el lugar al que a uno lo llevan siempre que uno viene a Jalapa, ¿verdad? Lo llevan a uno a los Chorros y uno va ahí a pasar un buen rato, a degustar una sabrosa comida de aquí del lugar, a pasar un buen rato con amigos, a platicar, a contar chistes. Aquí tanto los orientales, pues Zacapa, Jalapa, Jutiapa, nos gusta mucho contar chistes, vamos a pasar un buen rato, quizá tomar una cervecita, quizá a departir un poco, ¿verdad? Y otro, Pino Dulce, que también es otro de los sitios hermosos de Jalapa, a los que uno puede venir con toda tranquilidad y seguridad, decir, voy a compartir con mis amigos jalapanecos. Ya usted habló un poquito de esto con respecto a nuestro departamento, pero ¿qué planes tiene usted para Jalapa? Jalapa está inscrito como departamento, por supuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico que yo le propongo a Guatemala. ¿Qué quiere decir el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico para Guatemala? Lo voy a traer a lo que es Jalapa. Nuestros departamentos son un mosaico. En ese mosaico está todo nuestro país. Nosotros necesitamos hacer un desarrollo en infraestructura. Pero la carretera que vamos a desarrollar estratégicamente no solo va a favorecer a una de las partes de ese mosaico, cruza el país. ¿Cómo ese desarrollo estratégico en infraestructura, desde un plan maestro de desarrollo en infraestructura que va a ejecutar el Consejo Nacional de la Infraestructura, del Desarrollo de Infraestructura, que tendrá que ver estratégicamente cuáles de esas carreteras principales pasan por el departamento de Jalapa? Tendrá que ir absolutamente alineado a ese plan maestro de desarrollo social, económico, político, intercultural de Guatemala.
Para Jalapa yo quiero su participación en ese desarrollo de infraestructura de una manera estratégica, priorizando las carreteras, por ejemplo. Quiero para Jalapa, desde los consejos de salud, educación, desarrollo social, cómo nos vamos a sentar, por ejemplo, en el tema de la educación, con un jalapaneco, hombre o mujer, destacado, con prestigio, con trayectoria, un educador, un pedagogo, una persona seria, que pueda ser la persona que represente a Jalapa en el Consejo Nacional de la Educación Pública. La idea de Meme Conde es la descentralización y la desconcentración de la toma de decisiones. Los ministros serán coordinadores de esos consejos. Esos consejos tendrán representatividad y en esos consejos habrá una voz en materia educativa que representa a Jalapa. Esa voz tendrá que saber cuántas escuelas se necesitan, cuántos pupitres se necesitan, cuántos maestros se necesitan, qué condiciones tienen las escuelas de Jalapa, cuáles deben de pasar al remozamiento, cuáles deben de ser restauradas, por ejemplo. Imaginémonos, ya lo viví yo en San Marcos, restaurar la escuela tipo federación en Jalapa. Cuando yo llegué, acompañé al presidente, me hizo el honor de invitarme a la inauguración de la escuela tipo federación en San Marcos, que fue sometida a restauración. Eso quiere decir la recuperación de sus pisos, la recuperación de sus vigas, la recuperación de sus puertas, de sus ventanales. Mire, cuando yo entré a esa escuela tipo federación y estaba absolutamente restaurada, con sus pisos brillantes, con sus ventanerías, el cielo falso de los auditorios ya no se pudo colocar. Entonces quedó a cielo visto, quedaron las vigas. Y de esas vigas de madera de esa época, de los años 40, fueron restauradas, fueron repuestas algunas, pero todo quedó perfectamente restaurado. ¿Cómo no vamos a hacer eso con la escuela tipo Federación de Jalapa? ¿Cómo no vamos a rescatar el Instituto Nacional en Jalapa? Pues yo lo que quiero es eso. Tenemos que hacer un plan estratégico de desarrollo agropecuario en Jalapa. Tenemos que recuperar el campo, tenemos que recuperar la ganadería, tenemos que volver a la lechería. Yo quiero que los lecheros de Jalapa le den el vaso de leche diario a los niños de las escuelas de Jalapa, pero los ganaderos, los que van a ordeñar en Jalapa, no le vamos a dar el vaso de leche al niño o niña en una cajita que trae agua con sabor a leche, no. Le vamos a dar a los niños y niñas de Jalapa el vaso de leche ordeñado ese día por ganaderos jalapanecos. O sea, esas son las cosas que Meme Conde, el presidente de la gente, aspira a hacer en su gobierno de la gente. Jalapa tiene que tener un esquema de seguridad propio para Jalapa. La dinámica de seguridad no puede ser un plan para todo el país igual. Las vulnerabilidades en materia de seguridad que puede tener Jalapa son distintas a las que puede tener Escuintla. ¿Cuáles son los esquemas de seguridad para Jalapa? ¿Cuáles son los programas de patrullaje? ¿Cuáles son las estaciones de policía? ¿Cómo debe funcionar una comisaría en Jalapa? La mayor parte de los elementos de la Policía Nacional Civil en Jalapa deben ser de Jalapa o deben ser de fuera de Jalapa. O sea, todos esos serán decisiones que vamos a tomar, no porque Meme Conde las ordene, sino porque Meme Conde las va a conciliar. Él como jefe de Estado, él como presidente de todos los guatemaltecos, va a conciliar esos intereses para beneficio de Jalapa. Licenciado, la carretera de Jalapa hacia Monja se trabajó en el gobierno anterior. No tardó ni siquiera ese periodo, tiene muchos problemas, ya llegó a sus oídos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? La transité hace unos días que hice una visita a Jalapa. Y como yo hablo así y no puedo hablar de otra manera, me dolió saber que fueron constructores jalapanecos los que construyeron esa carretera. Eso llora sangre, que un jalapaneco haga una carretera mal hecha para su Jalapa. Es contra la moral y contra la ética ir a hacer una mala carretera a cualquier lugar, pero hacer una mala carretera para su Jalapa, a sabiendas que son carreteras que no reúnen las condiciones, que no pasó por las supervisiones, que no está teniendo la durabilidad que debe tener una carretera. Eso llora sangre y eso ameritaría una investigación. Si la responsabilidad por hacer esa carretera dura 20 años, la Constitución da 20 años de responsabilidad civil y penal por una obra hecha de esa forma. Creo que esa carretera tiene que ser de verdad evaluada y debiéramos de sentar un precedente a nivel nacional con una carretera que tuvo un costo alto por una calidad baja.
y Jalapa no se merece que una carretera de ese nivel, de esa conectividad que tiene esa carretera, sea una carretera que 3 años, que no haya aguantado 4 inviernos. Es vergonzoso, vergonzoso para los que la hicieron, vergonzoso para los que la autorizaron y doloroso para los jalapanecos. O sea, así como esa, habrá muchas a nivel nacional y eso no puede seguir así. Necesitamos retomar dentro del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura esquemas de supervisión, esquemas de evaluación y esquemas de control de calidad de los materiales que se usen en cada una de las carreteras que se hagan o que se vayan a rehacer en el país. Licenciado, vamos a cambiar un poquito la temática para descansar un poquito, ¿no?, de la plática. Ahorita vamos a hacer, yo le voy a mencionar un tema, una frase, una palabra, pero usted me va a responder con lo primero que se le venga a la mente en ese momento. Partido Vamos. La familia política más grande de Guatemala, un nuevo partido que surge, gana la presidencia de la República y va a ser el primer partido que vuelva a ganar desde el oficialismo la presidencia en el siguiente periodo. Jalapa. Una joya en el oriente del país, la topografía de Jalapa, su parte alta, sus mesetas, sus climas, su gente, inigualable. Sindicatos de Guatemala. Organizaciones legítimas que muchas veces sobrepasan los postulados de sus propias formas de organización. Acción legítima que le asiste a todo guatemalteco. Está garantizado constitucionalmente, pero deben ser revisadas las acciones para que las acciones vayan de manera alineada y hagan concordancia con los postulados del sindicalismo como una forma de garantizar y desarrollar a una fuerza laboral. La corrupción. El cáncer de la democracia. Tiene que enfrentarse frontalmente, tiene que combatirse con toda la energía. No solo la combate un presidente, la combaten las instituciones del Estado, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, el organismo judicial. Esas instituciones tienen que ser piezas útiles para el combate a la corrupción, pero el combate a la corrupción no solo debe combatirse en su efecto, sino en su causa. Lo que quiero decir con ello es que además de combatir al corrupto, hay que combatir al corruptor, porque no hubiera corruptos sin corruptores. Así que causa y efecto debe combatirse porque es el cáncer de la democracia. El libramiento de Chimaltenango. Una buena obra hecha en un lugar inadecuado. El cerro de agua, como le llaman a ese cerro, es un cerro del que brota agua, por eso se llama cerro de agua. Y el tipo de cortes que hicieron en ese cerro para poder generar el libramiento son cortes que, por muy bien que se hagan, van a durar poco porque el cerro tiene muchas afluentes hídricas. Así que se tiene que pensar en un tipo de cortes de meseta para que esa fluidez del líquido no se vuelva un derrumbe. Creo que es una buena obra, muy útil, construida en un lugar inadecuado. Jaime Lucero. Un joven político que tiene mucha vida política por delante. Un joven que lleva 2 periodos como diputado al Congreso de la República por su Jalapa. Se encamina a su 3er periodo como diputado y estoy seguro que tiene mucho que dar a su departamento. Un hombre inteligente, pero por sobre todo un hombre humilde. Alejandro Yamatei. Un buen presidente, un hombre que no ha descansado un día en su periodo de gobierno, un hombre que, como todo líder político, tiene gente que simpatiza con él y tiene gente que lo adversa, pero al final de cuentas será la historia la que lo juzgue. El apoyo que usted ha tenido en estas reuniones con todos los alcaldes y con todos los candidatos del partido. Bueno, no tengo palabras para expresar lo que yo he podido vivir en todo el país. El respaldo, la simpatía, la afabilidad, la cercanía. Hoy, pues acá hemos tenido en Jalapa una experiencia maravillosa. La gente está siempre dispuesta a apoyar el proyecto político, todos nuestros alcaldes, nuestros seguidores, nuestras corporaciones, nuestros aspirantes al Congreso, mucho entusiasmo, mucha energía. Eso es lo que me llevo de Jalapa. Pero resulta que ayer también me lo llevé
Hoy en la mañana me lo llevé de Sololá, ayer me lo llevé de Zacapa, mi tierra querida, estuve en San Juan Atitán, Huehuetenango, estuve en Guastatoya, donde llegamos. Son miles de corazones los que nos están apoyando. Vamos a ir, licenciado, le agradezco esta partecita de las preguntas rápidas. Vamos a ir ahorita a nuestro cierre ya de nuestra entrevista. Y aquí se tocan muchos temas, ¿no? Usted gana la presidencia, pero viene el año 2028, las siguientes elecciones. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Como el presidente de la gente, como el presidente que jamás se separó de la gente, como el presidente que siempre pensó en la gente, que trabajó por la gente y que vivió sus 1460 días de periodo presidencial sin apartarse de la gente. ¿Cuál es su principal promesa para los jalapanecos? Mi principal promesa para los jalapanecos es que seré un presidente que buscará siempre la unidad nacional, que seré un presidente que siempre buscaré la voluntad de Dios en mis actos, que seré un presidente que no solo servirá a un sector o a dos sectores, sino que hará prevalecer la unidad del país, porque el presidente encarna la unidad. Y para Jalapa en particular, mi compromiso es no descansar en el proceso de traer el desarrollo, la prosperidad, la bendición y los beneficios al hermoso y hermano pueblo de Jalapa. Licenciado, se hizo famoso aquel eslogan del 14 a las 14. La pregunta viene con respecto a esto. ¿Qué hará usted, lo primero que usted hará al momento de tomar posesión en la presidencia? Una vez tome posesión de la presidencia, lo primero que voy a hacer es darle gracias a Dios, pedirle su sabiduría, pedirle que me haga depender de su voluntad, pedirle que aleje de mí cualquier distractor y pedirle que me ayude a escoger la mejor gente para formar gobierno. Licenciado, en Guatemala hay un 40 y algo % de gente que no vota. Hay otro grupo que todavía no se decide por quién votar. Esas son las personas que yo le ofrezco en este momento en Jalapa para que usted nos diga su mensaje. ¿Por qué votar por usted? Convénzanos. Ya nos convenció en la entrevista, pero convénzanos, por favor, ¿por qué votar por usted? Bueno, voy a repetir algunos elementos. Primero, Meme Conde no es un improvisado. Meme Conde ha sido un político que durante 35 años ha mostrado su capacidad, su voluntad, su carácter, su coraje, su ideal patriótico, nacionalista. Me ha movido eso toda mi vida política. Luego, estamos en un momento determinante para nuestro país. Estamos caminando hacia una ruta cierta para nuestro desarrollo sostenible. Guatemala está a un peldaño de lo que yo llamo el punto de no retorno. Eso quiere decir de ascender a un nivel de crecimiento económico y desarrollo que podría ser ya un punto de no retorno. Estamos siendo certificados por las más importantes certificadoras de riesgo del mundo, quienes están diciendo que Guatemala es un país óptimo para la inversión. Guatemala es un país que necesita también reconciliarse, es un país que necesita resolver sus diferencias y sus conflictos. Tenemos una cantidad de conflictos de tierras, de invasiones, hay tensión. Y esa tensión demanda de una persona que tenga vocación de resolver creativamente los conflictos y que busque la reconciliación y que busque la unidad del pueblo de Guatemala. Mi carrera política ha estado sustentada en eso. He sido un hombre de paz, he sido un hombre de diálogo, un hombre que busca los consensos, un hombre que hace acuerdos y los cumple. Así que hoy le puedo decir a quienes me puedan escuchar en esta entrevista, primero, estoy absolutamente formado y preparado para dirigir mi país. Digo esto con todo respeto. Ha quedado demostrado en los distintos foros y debates que el candidato que ofrece las mejores soluciones, que conoce y que propone con absoluto conocimiento los distintos temas que se han abordado en esos debates y que son para beneficio del país, quien ha demostrado tener la capacidad por sobre los demás candidatos para ello, se llama Manuel Conde Orellana, Meme Conde, el próximo presidente de la gente. Así que votar por Meme Conde no es un albur, no es un riesgo, no es porque Meme Conde tiene una trayectoria de vida. Yo les pido su respaldo y mi compromiso es ser un presidente que va a dignificar la presidencia de la República, ser un presidente que en el lugar que se pare estará parándose como jefe del Estado más hermoso,
que se llama Guatemala, de esa unidad nacional que encarga el jefe de Estado. Meme Conde será un presidente que va a trabajar con honestidad, con compromiso, con transparencia. Meme Conde será el presidente que si comete un error va a aceptar que cometió un error y lo va a corregir. Meme Conde será el presidente que ha sido siempre en su vida política un hombre accesible, un hombre de diálogo, un hombre de respeto. Eso yo he tenido como causa en mi vida política, el respeto a los demás. Así que pedirles que este 25 de junio no olviden que no esté en juego una elección, esté en juego tu futuro y el de tu familia. Y vamos a proteger tu futuro y el de tu familia trabajando en unidad por el bien de Guatemala.